Hoy nos visita Lander Martínez, secretario general de Sumar Mugimendua y diputado de Sumar por Vizcaya en el Congreso. Formación que se va a presentar a las elecciones del 21 de abril en coalición bajo la marca Sumar, junto a Ezker Anitza, Izquierda Unida y Verdeak Equo, con Alba García Martín como candidata a Lehendakari. Lander Martínez, egunon. Caixo, egunon. Bueno, enseguida hablamos de la Ertzaintza, de amnistía, etcétera, pero vamos a lo primero con las elecciones y con la primera que le quiero hacer es ¿cuándo van a presentar las listas? Que de momento no las conocemos. Pues la verdad es que gran parte de ellas las vamos a presentar este mismo domingo. Ahí podremos conocer a los principales componentes de ellas, pero sí que es verdad que tenemos definidos ya los encabezamientos de esas listas en los 3 territorios históricos, que será por Vizcaya con Alba García Martín, por Araba con Jon Hernández y por Guipúzcoa con Ande Calarrea. Así que esos son los cabezas de lista, que los conocemos ahora, que el domingo, como nos dice, se van a presentar. ¿Y más nombres? ¿Nos puede adelantar alguno más de los que vaya a haber ahí? Bueno, de momento yo creo que con esto hoy trasladamos la principal formación, que son las 3 personas que encabezan los territorios históricos, y ya le digo que este domingo podremos haremos un pequeño acto de presentación en la que podremos conocer gran parte de los componentes y las componentes de unas listas que entendemos que serán orgullo tanto de Sumar como de las organizaciones que lo componen, así como representativas de la sociedad vasca en sus diferentes dimensiones, desde su conexión con la sociedad civil hasta lo que siempre decimos, ¿no? Esa toma de tierra que entendemos que Sumar tiene y tiene que tener de cara a abordar la política. ¿Cómo se han repartido el peso en las distintas formaciones que conforman la coalición Sumar en esas listas? Bueno, pues de la misma manera en la que nos hemos repartido en el resto de elementos de la coalición, con una serie de porcentajes que cualquiera puede consultar cuando se publique el acuerdo de coalición. Nosotros ahí somos bastante claros, nos gustan las cosas ordenadas, y para ello acordamos todos y cada uno de los aspectos que rige una coalición, y así también ordenamos las listas. Ha sido fácil llegar al acuerdo, por tanto. La verdad que sí, También es verdad que los actores que estábamos tratando de llegar a un acuerdo, ya habíamos llegado a más acuerdos en otras ocasiones. También tenemos un proyecto conjunto, ¿no?, a nivel estatal, que es Sumar, en el que ya habíamos llegado a varios acuerdos, en el que tenemos una proyección estratégica conjunta para seguir transformando el país, y entendíamos también que en Euskadi debíamos de ser capaces de presentar un Sumar con solidez, con proyección de futuro y con una, además, clara conexión con ese proyecto que entendemos que representa la izquierda transformadora en este país. ¿Cuál es el proyecto que ofrece Sumar para Euskadi? Bueno, pues un proyecto que precisamente representa al espectro político en el que se imbrica Sumar, ¿no?, en el espectro primeramente progresista. Nosotros sí tenemos algo claro, y es que en este país las políticas conservadoras pueden llegar a ser un lastre, pueden llegar a ser un anquilosamiento de necesidades de políticas públicas que tenemos de cara a retos de futuro, como puede ser el cambio climático, como puede ser la igualdad entre mujeres y hombres, como puede ser el derecho al tiempo, ¿no?, que ahora defendemos tanto para unas vidas mejores, y entendemos que como proyecto progresista debemos de luchar claramente por avanzar en estos términos. Esto implica, desde luego, la transformación de la vida laboral de nuestro país. Esto implica tanto la creación de empleos verdes, aprovechando las nuevas oportunidades industriales, como la transformación de las jornadas laborales en jornadas más reducidas, que nos permitan también hacer otro tipo de cosas con nuestras vidas, que nos permitan equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de ocio, con el tiempo de vida, con el tiempo de familia, y que nos permitan construir una sociedad más adecuada al siglo y al año en el que vivimos. Me gustaría ir también aspecto fundamental, pues que en una línea prácticamente nos diga qué es lo que propone Sumar, pues para Osakidetza, para educación, para la Ertzaintza. Empecemos por la salud, por Osakidetza, que es además la principal prioridad de todos los partidos, creo que sin excepción. Ustedes proponen blindar Osakidetza. ¿Esto qué significa? Blindar Osakidetza significa que hay un compromiso explícito por entender que Osakidetza es el pilar
de la salud de ciudadanos y ciudadanas vascas, y que por lo tanto es un servicio público que siempre va a tener garantizados un mínimo de recursos para poder acometer las necesidades de servicios de salud público que tiene la ciudadanía vasca. No solo las actuales, sino las futuras, y también la ampliación de carteras, como puede ser con la oftalmología, como puede ser con el dentista, como puede ser con la podología, como puede ser que ya existen en cierta manera con la fisioterapia, como puede ser, por supuesto, con el desarrollo de un servicio de salud mental de calidad que permita que en una sociedad en la que, como pudimos leer el otro día en varios medios, las bajas por salud mental aumentan de manera alarmante, esto necesita, además de respuestas obviamente estructurales que tienen que ver con la calidad del trabajo, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el acceso a diferentes elementos básicos de la vida, también con que el servicio de salud, con que Osakidetza nos proporcione las herramientas necesarias en materia de salud mental. Esto es, por un lado, revertir todas aquellas privatizaciones y recortes que ha sufrido Osakidetza, mejorar las condiciones de trabajo que tienen las personas que ejercen su labor en Osakidetza, y hablamos de todos los niveles de trabajo, hablamos de médicos, enfermeras, celadores y celadoras, administrativos, etcétera. Y por otro lado, aumentar la cartera y mejorar esos servicios adaptándolos a las necesidades de salud que tienen a día de hoy las personas. Era en una línea. Perdón. Pero bueno, aunque sea breve, que tendremos semanas para conocer todos los proyectos. Pero en materia de educación, han dicho, por ejemplo, que la ley de educación actual no soluciona ningún problema. ¿Cuál es su propuesta? Nuestra propuesta es que reforzar claramente el sistema de educación pública. Lo que este país no se puede permitir es seguir teniendo un modelo mitad y mitad de educación pública y educación concertada, que al final acaba yendo en detrimento de una educación pública que es la más igualitaria, la que más facilita el acceso a las familias y, desde luego, la que mejor euskalduniza. En materia de vivienda, ¿cuál es su propuesta? Ya se han criticado, desde luego, el recurso del gobierno vasco contra la ley estatal de vivienda. En vivienda lo tenemos claro. Uno de los principales problemas de la vivienda de hoy es el acceso a la vivienda. Eso tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, el aumento del parque público de vivienda, permitiendo democratizar este acceso. Por otro lado, la aplicación de las leyes de vivienda, tanto la vasca como la estatal, que nos permitan, desde luego, declarar zonas tensionadas para facilitar el acceso a la vivienda en esos lugares y, desde luego, limitar en la medida de lo posible los alquileres. Ertzaintza, ¿ustedes cambiarían el modelo policial en Euskadi? Nosotros este debate lo llevamos sosteniendo mucho tiempo. Yo mismo defendí el no a la quinta modificación de la ley de policía, que implicaba una serie de cuestiones en el modelo policial que estamos viendo revertidas a día de hoy, como puede ser, y lo hemos visto hace poco, ¿no?, el decreto que tiene que ver con el uso de las armas en las policías locales, algo que en su día era una cuestión opcional y ahora es una cuestión obligatoria, pero sí, entendemos que un modelo policial en un país como Euskadi necesita de mejoras. Nosotros creemos que las actuaciones policiales en situaciones de tensión se pueden dar de otra manera. Hay diferentes modelos, pueden ser desde aumentando el número de efectivos, y eso significa automáticamente la reducción del tipo de uso de un número de armas, como pueden ser, ¿no?, por ejemplo, las pelotas de FOAM, que es algo que nosotros entendemos que no tiene cabida a día de hoy en las actuaciones policiales. Y desde luego un modelo policial de cercanía, un modelo policial que se entienda como servicio público, y un modelo policial que no genere distorsiones en la percepción que tiene la ciudadanía vasca sobre la Ertzaintza. ¿Usted cree que hay intereses políticos o partidistas en los alborotadores que últimamente han protagonizado estos incidentes de los que llevamos varios días hablando en nuestras capitales? A mí me parece muy aventurado plantear esto. Por un lado, y estaba escuchando antes la tertulia, ¿no?, yo creo que la violencia que existe en el fútbol tiene un análisis sosegado aparte que nos daría para muchísimo, nos daría para un programa entero. Pero hay otros casos hablo de Vitoria, ¿no? Yo estaba en la manifestación de Vitoria.
pudo ver perfectamente lo que sucedió y lo que no sucedió. Y sí que me parece que la actuación fue desproporcionada. ¿Hubo momentos de tensión? Sí. ¿Me pueden gustar más o menos ciertos momentos de tensión? Sí. Pero hay que entender, por ejemplo, que estamos hablando, que el 3 de marzo estamos recordando a 5 personas que fueron asesinadas por la policía. Y que está todavía en el recuerdo porque no hay ni justicia, ni verdad, ni reparación sobre lo que sucedió en Vitoria en ese momento, porque quienes ordenaron esos asesinatos quedaron impunes. Y eso todavía genera mucho dolor y mucha rabia en muchas personas. Y entonces, precisamente, las policías lo que tienen es que entender el contexto en el que se dan diferentes momentos y diferentes lugares de tensión. Y eso significa adaptarse a cada momento y a cada necesidad. Obviamente siempre teniendo en cuenta la protección de sus agentes, teniendo en cuenta que hay que tener la mejor forma de actuar, teniendo en cuenta que hay diferentes contextos. Pero esto es precisamente a lo que me refiero. Diferentes contextos requieren de diferentes actuaciones. Hablemos también de autogobierno, aunque sea brevemente, pero ¿impulsarían un cambio en la próxima legislatura en Euskadi en el modelo de autogobierno? Nosotros creemos que la actualización, como mínimo, del Estatuto de Autonomía es necesaria. De hecho, quedó atascada, ¿no? Hace ya más de 6 años y quedó en un cajón un proyecto de actualización del Estatuto que entendía que este estatuto dejaba de ser una suerte de reparto administrativo de poder o de lista de competencias para ser una cuasi constitución vasca que nos permitía definir, ¿no?, cuál era el modelo de país que queríamos para el futuro y sobre todo también establecer una serie de cuestiones que a día de hoy no están contempladas en el estatuto, ¿no?, como pueden ser derechos sociales que entendemos que tienen que ser blindados vía estatutaria. Y actualizar, ¿no? Es uno de los estatutos más antiguos que tiene a día de hoy el Estado español, porque la mayoría de ellos han recibido una segunda actualización como mínimo. Y desde luego en ese debate Sumar va a estar porque tiene ya un bagaje en esta cuestión y porque entendemos que la actualización de nuestra ley fundamental es necesaria. ¿Entiende Lander Martínez que entre su potencial electorado puede haber dudas sobre si votar a Podemos o votar a Sumar? Sí, lo puedo entender y también entiendo que es parte del trabajo de Sumar hacer entender y trabajar con ese electorado para que vean, bueno, pues que Sumar, además de ser la coalición amplia que hay en el espectro de la izquierda transformadora, es un proyecto con unos visos de futuro claros, ¿no? Es decir, es un proyecto que a día de hoy en Euskadi cuenta tanto con representación parlamentaria, concejales, junteros y junteras por las formaciones que están en Sumar, pero que también está relacionado con un proyecto estatal referenciado, ¿no?, que cuenta con 5 ministros y ministras, con la vicepresidenta del gobierno, con un grupo parlamentario nutrido que a día de hoy es fundamental para el devenir del gobierno del Estado, que está trayendo muchos de los principales cambios que están afectando a la ciudadanía vasca de manera positiva, como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional, y que este planteamiento creo que a muchas de las votantes de la izquierda transformadora puede convencer para votar a Sumar. ¿Tiene alguna línea roja a la hora de llegar a posibles pactos con otras formaciones, pactos postelectorales, me refiero? Bueno, líneas rojas, planteamientos políticos claros, ¿no? Sí que nosotros entendemos, y lo he dicho antes, que 40 años de políticas conservadoras pues llega un momento en el que generan anquilosamiento en el país y que no podemos afrontar los retos de futuro que vienen con políticas que no sean progresistas. O lo digo al revés, necesitamos políticas progresistas para afrontar los proyectos y los retos de futuro que tiene Euskadi y que acabamos de repasar, ¿no? Vivienda, reforzamientos aquí de lucha contra el cambio climático, empleo, tiempo. ¿El PNV hace políticas progresistas? Pues yo creo que el PNV ha limitado muchísimo su marco de actuación progresista. Creo que el PNV, en esencia, es decir, en constitución del propio partido, es conservador, y eso lo vemos en diferentes concepciones, ¿no? Es decir, lo vemos en concepciones de cómo observar los servicios sociales no tanto como derechos, sino como una especie de caridad que tiene otros efectos, ¿no? O lo vemos también en
una muy limitada, un muy limitado acogimiento del propio Pradales a las políticas necesarias de cambio climático, de reto que tenemos como reto. A mí eso me preocupa porque, es decir, estamos hablando de cuestiones que van a cambiar nuestras vidas y nuestra tierra y lo van a transformar de arriba abajo en los próximos años, y tenemos que adaptarnos a esos cambios y tenemos que ver cómo vamos a, no sé si a superarlos, pero desde luego a adaptarnos y a mejorar las condiciones que van a generar esos cambios. La pirámide demográfica también nos indica que tenemos un montón de retos por delante en términos demográficos, ¿no? Y para eso hace falta políticas valientes y hacen falta políticas aventuradas, y toda propuesta un poquito aventurada que se hace, ¿no? Pues la reducción de la jornada laboral, la generación de empleos verdes, la apuesta por la energía verde, pues siempre genera, al parecer, fricciones en el Partido Nacionalista Vasco. En un par de minutos que me quedan, como diputado de Sumar por Vizcaya, ¿cómo valora el acuerdo A3 sobre la ley de amnistía? Bueno, yo lo valoro muy positivamente, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que la amnistía era un elemento fundamental dentro de un proceso de diálogo en Cataluña que generaba, pues eso, un espacio para la política después de todo lo que ha sido, ¿no? el procés y el post-procés desde 2017. ¿Sumar ha estado ahí a la hora de conseguir ese acuerdo? Sumar ha hecho el trabajo que tenía que hacer. El primer trabajo que hizo fue, en este espacio político representado de una manera u otra, siempre apoyar este tipo de medidas en términos de solución para Cataluña. Y luego, como sabéis, pues ha habido personas que han trabajado mucho dentro del área de gobierno para poder sacar este acuerdo adelante. ¿Y este acuerdo garantiza los presupuestos generales del Estado? Eso creo que se lo tiene que preguntar a los actores catalanes, ¿no? Que han estado trabajando en esto también. Pero nosotros entendemos que es una clara victoria de la mayoría parlamentaria de gobierno que encamina a la legislatura de manera positiva. ¿Da estabilidad a la legislatura? Sin duda. Y confía en que la legislatura acabe y no encuentre otros derroteros que puedan causarle inestabilidad. Por ejemplo, el caso Koldo García, la corrupción que afectaría en este caso presuntamente al Partido Socialista. Bueno, yo creo que, por un lado, ¿no? Con el caso Koldo, lo que corresponde es actuar de la manera más tajante posible, y de hecho ahí nosotros hemos salido claramente tanto a condenar cualquier práctica de corrupción como a proponer, ¿no? Un organismo independiente que limite las capacidades y posibilidades de que resulten satisfactorios este tipo de ejercicios de corrupción que puedan suceder. Y luego, por otro lado, nosotros sabemos que la legislatura siempre va a tener retos, siempre va a necesitar de un trabajo para seguir sosteniendo a esa mayoría, pero también sabemos que quienes estamos en el gobierno, y Sumar desde luego con una vocación clara, vamos a trabajar para sostener esa mayoría, dialogar de manera permanente con los actores que están en ella y hacer que esta legislatura dure todo lo que tenga que durar. Son las 9, seguimos con las noticias, pero antes, ¿alguna vez ha reservado usted para cenar a las 11 de la noche? Pues no, a las 11 de la noche no, la verdad. Y desde luego también por una cuestión de respeto a quienes trabajan en esos lugares. ¿Apoya la propuesta de Yolanda Díaz de replantearse y europeizar los horarios de la hostelería? Sí, y además creo que no solo eso, sino que lo queremos todo. Queremos mejoras condiciones laborales para quienes trabajan en hostelería, queremos equilibrio entre descanso y ocio, entre trabajo y ocio, pero desde luego también ocio y sin duda tiempo para ello.